Muy bien, pues vamos a hablar de lo que es el cilindro. Un cilindro lo tenemos aquí representado y se forma cuando yo tengo un rectángulo y lo hago girar sobre uno de sus lados. ¿Veis? Al hacerlo girar yo he obtenido un cilindro, el cual necesitaría una base arriba y una base abajo, o las tapas, para tener la figura cerrada. Pero esto es lo que es un cilindro, que también por ejemplo los tenemos en los coches, donde se encuentran los pistones, que es donde se genera la potencia para que luego el coche se pueda mover. Entonces, si yo cojo un folio y lo enrollo, veis que tengo un cilindro. El cilindro tiene este lado que se llama generatriz. Generatriz es el lado que se forma cuando la figura se mueve, es decir, si os fijáis, este lado es la generatriz. Esto sería la altura. La altura es la distancia que hay entre las dos bases. Esto sería el radio, porque si os fijáis, como hemos dicho, se forma el cilindro al hacer que gire sobre un lado un rectángulo, pero tengo una base y tengo otra base. Esas bases son círculos y un círculo, una de sus características es el radio, la línea que une el centro geométrico con un punto en la circunferencia. Bien, ese es el radio. En este caso, la altura, o también denominado h, es igual a la generatriz, que podemos denominarla g. Bien, y acordaros que la generatriz es la línea que se forma al girar la figura. En este caso el rectángulo, es esa línea. Bien, pues sabiendo esto, voy a hacer un poquito más despacio aquí. Sabiendo esto, yo puedo querer saber cuál es el área y cuál es el volumen de esta figura. El área de un cilindro, pues si la figura desenrollada, por así decirlo, es esto y esto, es un rectángulo y dos bases, pues tendré que es igual al área de la base más el área, en este caso, del lateral. Lo que sería el área de esto y lo que sería el área de las tapas. ¿Cuál es el área de la base? Bueno, el área de un círculo es pi por r. Pero yo tengo un círculo y otro, por lo tanto tendré que será pi por r más pi por r cuadrado, perdón, más pi por r cuadrado. Entonces será el área de uno más la de otra. Eso sumando es 2 pi r cuadrado. Por lo tanto, el área de la base es 2 pi r cuadrado. Ahora, ¿cuál es el lado del lateral? Es decir, de todo el cuerpo ¿qué es lo que caracteriza el cilindro? Todo el cuerpo el central. Bueno, vamos a pintar solamente ese rectángulo. Como rectángulo, yo sé que estos dos lados son iguales y estos dos son iguales. A esto voy a llamarle A y a esto voy a llamarle B. Su área sería A por B. ¿Qué es A? A es la distancia que hay, esta altura, la distancia que hay entre las bases. Si os acordáis, es así de alto. Un cilindro no va a ser más alto que si esto es un cilindro, no va a ser más alto que este canto del folio. Por lo tanto, yo al girarlo, sigue teniendo esa misma altura. Bien, que me daba este lado del rectángulo. Por lo tanto, esa altura, A, es la altura del cilindro. Por
¿Cuánto vale B? Si os fijáis, ahí arriba y abajo, a ver, bien dibujada, hay la base. Bien. La base, que hace de tapa arriba y abajo, no va a ser más grande que el propio cilindro. Yo si tengo este cilindro, para ponerle una base, no voy a ponerle una tapa enorme, ni tampoco una muy pequeña que no lo encierre. Será igual. Ahora bien, si yo a esa tapa, que es justo lo que necesito para cerrar este cilindro, abro ese círculo, ¿no os dais cuenta que es justo este lado de arriba? Es decir, ese círculo, si yo lo cortara y lo estirara, mide justo ese lado B. ¿Y eso cómo se llama? El perímetro. ¿Y el perímetro cómo se calcula de un círculo? 2 por pi por r. Por lo tanto ya lo tengo. 2 por pi por r por la altura. Y así consigo el área. Bien. Y ahora solamente es operar aritméticamente. Yo saco factor común a 2πr, que lo tengo en los dos lados, y me queda aquí una r. Más en el otro lado me queda la altura, h. Esta es la fórmula del área de un cilindro. Y si yo quiero calcular el volumen del cilindro, pues, bueno, yo tengo un cilindro. ¿Cuál es el área de la base? El área de la base es pi por r cuadrado, por su altura. Porque si os fijáis, por la altura, yo lo que quiero saber es cuánto volumen hay. Por lo tanto, yo calculo cuánto tiene de base y luego solamente es subir esa base tantas veces como me diga la altura. Yo tengo esto de altura, pues yo sé que tengo que subirla una y otra y otra y otra y otra, así hasta llegar arriba, y esto hace el volumen. Por eso el volumen del cilindro es pi por r cuadrado por la altura, porque es lo que tiene esto tantas veces como me diga la altura. Y ese es el volumen. Y estas son las medidas que yo pues necesitaré trabajar, y la explicación de lo que es un cilindro.